Muy buenos días. Buenos días a todos. El día viernes efectivamente tuvimos una reunión bien ungida de oración y alabanza. Y fue lindo ver cómo el Señor creo que movió a Franco a hacer algo totalmente inesperado, ¿no? Que era juntar a todos los hombres en el medio y alabar al Señor y danzar y bueno, creo que fue en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Entonces, muy bien seguir ese impulso que el Espíritu pone en uno de repente, ser fiel a eso. Creo que Dios se agrada y se manifiesta. Así que bueno, yo creo también que Dios va a hacer durante este ayuno en los hombres. ¿Cómo les ha ido con el ayuno? ¿Bien? ¿Sí? Ya. ¿Ningún desliz por ahí? ¿Un chocolate? No pasa nada. No pasa nada. No coman tanto pan, sí, porque hay un desequilibrio ahí también. Bueno, ha sido bueno el ayuno. Bueno, creo que generalmente lo importante, lo fundamental, a veces ocurre después al terminar. Ahí es donde se ven frutos, resultados poderosos. Que el Señor nos guíe en este tiempo. Así que los animo. Los viernes vamos a estar orando entonces acá, en tiempo de ayuno, oración y alabanza también, para que todos asistan. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hoy día vamos a continuar en el tema que hemos estado ya por varias semanas aprendiendo, conociendo más, empapándonos también de esta realidad que es el reino de los cielos que Jesucristo nos ha acercado, el reino de los cielos que está entre nosotros. Y como veíamos la semana anterior, uno podría pensar, asociar ciertos principios del reino a una especie de constitución, un principio de normas, de principios, de preceptos, enmiendas se les llama también, que marcan los deberes y derechos que considera Dios que son bienestar para nosotros, que van a traer bienestar. Y comenzamos a ver entonces, a estudiar estos principios, inspirados en la escritura que está en Mateo 5, sí, las bienaventuranzas. Y vimos algo muy importante sobre la pobreza de espíritu, ¿no? Cómo esa condición de mendigo espiritual realmente nos pone en una posición buena para recibir del Señor. Y hoy día seguimos con el siguiente versículo, que habla de algo que está muy presente en el ser humano, una emoción, un reflejo, una reacción, el llanto. Y lo que nos enseña la Escritura es que en el reino, aquellos que lloran van a ser consolados. Vamos a ver que es un cierto tipo de llanto y una cierta consolación. Es un llanto especial y un consuelo especial también. Así que de eso vamos a estar aprendiendo esta mañana.
Gracias, Señor, te damos. Gracias por este día. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por la alabanza, Señor. Gracias porque tú empiezas a mover nuestro corazón. Empiezas a movernos también, Señor, en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu Santo, sé tú la guía esta mañana para este mensaje, esta palabra. Guíanos, Señor. Llévanos, Señor, a conocer estos principios en profundidad y hacerlos parte de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Igual quiero hacer un paréntesis. Un poco para mencionar hacia dónde nos dirige todo este conocimiento, el conocimiento que viene de Dios, conocimiento de estos principios, conocer los principios del reino. Hay una tendencia en la cristiandad a siempre en este tiempo centrarse en los tiempos del fin y como a volcar un poco todo el afán de uno por conocer en saber lo que vendrá, cómo será el final, cómo se va a manifestar esta abominación desoladora, cómo van a ser estos tiempos, estos 7 años de gran tribulación, cómo tenemos que prepararnos para no estar en ese proceso, pero hay como una curiosidad especial en saber cómo va a ser ese tiempo. Y creo que en realidad lo que el Señor quiere, más que prepararnos para ese tiempo, es prepararnos para lo que viene después. En realidad ahí debería estar concentrada nuestra atención, porque la gran tribulación, la verdad es que yo no quiero saber nada de eso. Me basta saber lo que va a pasar, Señor, qué tremendo, pero la verdad es que no me interesa vivir la gran tribulación. Mi afán está en conocer la vida eterna, lo que viene después. ¿Cómo el Señor me prepara a mí, a ustedes, a la iglesia, para su gobierno mundial de 1000 años? Ustedes saben que van a haber personas, cuadrillas de personas dedicadas a enterrar los huesos de los muertos durante 7 meses en todo el mundo. ¿Saben también de que la geografía va a cambiar completamente de la Tierra? O sea, terremotos y cosas tan grandes que se van a destruir edificios y todo, y no va a haber que reconstruir. ¿Quién se está preparando para ser constructor en la eternidad? ¿Sí? Bien. Para reconstruir. Claro, va a haber que también ser administradores de la justicia de Dios. Los abogados, por ejemplo, ¿qué rol van a tener en ese tiempo, no? Y por la eternidad, después. Tenemos que prepararnos para esas cosas. Y lo que venga en el fin de los tiempos, el Señor sabe. Y el Señor va a hacer. ¿Amén? Ese es el paréntesis. Es vital conocer estos principios del reino y vivirlos ahora, porque es una preparación para los tiempos que están por venir, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo que estos estatutos, ¿no es cierto?, de la Constitución del reino son un poco contradictorios. Como que contradicen lo que para el hombre es lógico, natural, razonable. Ama a tu enemigo. Si te dan
una bofetada, ofrece la otra mejilla. ¿Han visto ustedes esas competencias que hay de repente de bofetadas que son tremendos? Imagínense, no una, sino dos. Esto hay que preguntárselo, ¿no? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Para el hombre natural, la Escritura dice que las cosas del Espíritu son necedad y no las puede entender, porque en realidad las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu, espiritualmente. Y ahí apunta todo el conocimiento que Dios nos está dando. Insensatez parecen las cosas del reino, ¿no? Y este versículo que vamos a ver ahora es contradictorio a los ojos del entendimiento natural del hombre, ¿no es cierto? Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Por qué es contradictorio? Porque dice bienaventurado. La palabra, como lo vimos la semana pasada, era, ¿cómo se llamaba? Makarios. Felices, dichosos los que lloran. Felices los que lloran. Es contradictorio, ¿no? Porque ellos recibirán la consolación, el consuelo. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cuál es la verdad que nos está presentando? ¿Que el cristiano debe llenarse de tristeza? ¿Debe ser una persona sufriente? ¿Que se duela, que llore mucho? ¿Que manifieste su tristeza por la realidad que vive el mundo? ¿O la realidad personal? ¿Que viva de quebranto en quebranto, de dolor en dolor? ¿El cristiano debe ser una persona sufriente? O a lo mejor hay que escuchar hartas canciones de esas tristes que hay, ¿no? Para que el alma se duela y yo me pueda conmover. Puede que alguien haya pensado alguna vez que las situaciones de llanto, de dolor, nos pueden acercar más a Dios. Pero la verdad es que a veces hay un llanto que no tiene nada que ver con el dolor que Dios quiere que nosotros vivamos. Puede ser un llanto emocional, un llanto centrado en mí mismo, un llanto centrado en otras cosas, en otros principios, ¿no? El llanto nos acerca más a Dios. Nos acerca más a Dios. Pero dice que sí, bienaventurados, felices los que lloran. Entonces el llanto hay que ver, es algo importante. El llanto, bueno, nosotros sabemos lo que es. El diccionario dice que es una efusión de lágrimas acompañada frecuentemente de lamentos y sollozos. Claro, conversábamos con Filomena cuando uno era niño y lloraba hasta que le daba hipo, ¿se acuerdan? ¿Les pasó alguna vez? Eso como que no podía, a veces los niños no pueden hablar porque, y a veces los adultos también, ¿ah? A veces uno se encuentra con personas que no pueden hablar porque el llanto como que se les seca un poco todo lo que está por dentro, ¿no? El llanto también, desde el punto de vista de la psicología, proviene de un sentido de impotencia, de no poder controlar, no poder resistir, no poder sobrellevar una situación, una circunstancia. Y viene tal impotencia entonces que viene este llanto, este quebranto, porque ya no puedo hacer nada más, me quiebro. Soy ineficaz para
influir en los acontecimientos. Lo único que queda es llorar, po. Está bien, es un reflejo. Dios nos hizo así. Hay que llorar. Uno ve generalmente y estadísticamente las mujeres lloran un 60% más que los hombres. Imagínense. Un 60%. Los hombres, mucho menos, ¿no? Nos enseñan a no llorar a nosotros, desde chicos. Los hombres no lloran. A mí me enseñaron eso. No mis papás, pero la gente, o sea, todo el entorno decía, los hombres no lloran. Y los hombres lloran, ¿o no? Sí, ¿no? Bueno, es un comportamiento humano. A veces es complejo saber por qué está llorando la persona. ¿Ah? A veces uno habla con alguien y se pone a llorar, pero no se sabe por qué está llorando. A veces lloramos de felicidad, de alegría. Otras veces se llora de mucha tristeza. Otras veces se llora de rabia también. Tiene muchas salidas el llanto, ¿no? Entonces, ¿de qué llanto está hablando el Señor? Porque no puede ser un llanto de rabia. Bienaventurado si estás tan enrabiado y lloras. No es eso, ¿no? El llanto tiene un nuevo sentido en el reino. Un nuevo sentido. Es un llanto que está guiado por Dios, movido por Dios tal vez, y que finalmente se va a transformar en gozo. Fíjense, en gozo. Jeremías 31:13. Cantamos esta canción, dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo y los consolaré y los alegraré de su tristeza. Eso dice Jeremías. Y nosotros cantamos esta canción, ¿no? La tristeza se transforma en gozo. La Escritura también señala que la tristeza del hombre no nos lleva a ninguna parte. No hay consuelo para el dolor y la tristeza del hombre. No hay consuelo. Pero sí el llanto que induce Dios va a tener consuelo. Gracias, Señor. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Qué significa este llanto? Estamos haciendo un curso de griego nosotros, muy bueno, uno está aprendiendo, pero es bueno saber el origen de la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir en el lenguaje original? ¿Qué es lo que buscaba expresar el escritor, no? Y la palabra que se usa acá significa afligirse por la muerte de una esperanza personal. Es decir, por algo que llega a un cierre en donde Dios interviene. Qué diferente, ¿eh? Llorar porque uno tenía una expectativa de algo que no se cumple, se cierra, pero es Dios el que la cierra. Llorar porque Dios está interviniendo en la vida de una persona, está interviniendo en mis expectativas, en las cosas que yo pensaba que eran buenas, y Dios me dice, no, esto se termina, se cierra. Cerrar un proceso de algo que estaba en mí porque Dios lo interviene.
¿Les hace sentido eso, no? ¿Es lo que Dios hace en nuestra vida? Es lo que Dios hace en muchas áreas de nuestra vida. Incluso el Señor puede terminar relaciones. Claro, uno ve dos personas ahí. Él no cree, ella sí. Ella está enamorada de él. Él no es creyente. Y el Señor dice, no te unas en yugo desigual. Y entonces ella siente que hasta aquí nomás llega la relación. ¿Esa persona va a llorar? Claro que va a llorar, claro que va a sufrir. Le va a doler ese término, ese cierre. Siempre recuerdo el testimonio del pastor Tomás, que él cuenta siempre que en Estados Unidos, en algún momento de su vida ya había como encontrado un camino claro, después de haber trabajado en varias cosas y todo, pero él se había dado cuenta que en el fondo él quería ser artista. Y él tenía mucho talento. El pastor Tomás dibuja precioso, tiene unos dibujos realmente lindos, muy bonitos. Y entonces estaba encaminando su vida a esa área, ¿no es cierto?, en esa dirección. Y ahí entonces conoce al Señor. Y Dios cerró ese proceso. Y Él entregó su vida y se negó a sí mismo. Y yo creo que Él, de alguna manera, sufrió, ¿no es cierto?, ese cierre. Tal vez no grandemente, pero sí puede haber producido algún nivel de tristeza, algún nivel de dolor, de llanto, ¿no? Porque se cerró ese paso, ¿no? Se cerró eso. Y Dios interviene, y hay situaciones en nuestra vida en que Dios cierra los procesos, termina. Y entonces yo entiendo ahora esta escritura cuando el Señor dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor nos está diciendo que tenemos que morir. Hay que morir. Hay una cáscara que debe romperse. Esa cáscara al romperse puede producir quebranto, puede producir dolor. Es una cáscara que puede contener muchas emociones. Y hay personas que están acostumbradas a pensar desde las emociones, a manifestar y a llevar su vida desde las emociones, desde lo que sienten. La Biblia dice que hay personas que piensan desde las entrañas, piensan con las entrañas y no piensan con una cabeza sometida a Cristo. Esa cáscara tiene que romper, porque vivir así, de esa forma, es vivir en la carne. Y tiene que caerse esa cáscara. Y nosotros no podemos pensar desde las emociones, porque el Señor dice que el corazón de nosotros es malo, es sucio. Es como trapo de inmundicia, dice. Entonces debemos desconfiar de toda esa área, ¿no? De todas esas cosas que de repente gobiernan nuestra vida. Los pleitos, las disensiones, los enfrentamientos, los desacuerdos. ¿Cuántas cosas hay que están basadas en pensar de esa manera, desde la cáscara? Y Dios no quiere que eso sea así. Mejor llora. Mejor que Dios produzca el quebranto. Y Dios lo va a hacer. Si está en tu vida, va a quebrar, va a romper. Va a romper la cáscara y va a haber dolor, pero finalmente, dichoso que estás viviendo una situación así, ¿no?
Bienaventurado que Dios está tratando contigo. Está buscando romper algo. Un proceso que debe morir, que hay que erradicar de tu vida. Y esto es bueno, fíjense, porque los cristianos no pueden ser personas superficiales. No pueden ser personas sencillas de pensamiento. Los cristianos verdaderos son personas profundas. Tienen que profundizar en sí mismos y en lo que ven también. No son personas simples. Hay que profundizar. A veces uno ve aquí en La Serena, en los medios en que uno se mueve socialmente, cuáles son las conversaciones que hay. Y pasa algo que yo he visto aquí en Serena mucho. La gente habla de los otros. Las conversaciones son de tal persona, de lo que hace de lo que hace el otro, y está toda una reunión centrada en hablar de cosas superficiales. Pero no hay reflexiones profundas. Encontrar una persona con la cual, un joven, por ejemplo, con el cual uno pueda profundizar, pueda reflexionar, pueda llegar. Pero acá en la iglesia uno tiene esa instancia, ¿no? Yo lo veo con los jóvenes del colegio, como uno conversa y cosas profundas, ¿no? Qué bueno que Dios está haciendo eso. Qué bueno que Dios nos está enseñando a tener esa filosofía de vida. Porque eso da solidez, nos prepara realmente para la vida. Creo que eso es ser luz en medio de las tinieblas también. Entonces, el quebranto nos puede llevar a eso, ¿no? A ser luz. Entonces, el llanto que produce un término de un proceso en mi vida, eso es una cosa. Pero también hay otra acepción, y es que cuando uno se da cuenta que tiene cosas que hacer morir de mi carne, y todo lo que tiene que morir en mí, cuando conozco a Dios, ¿no es cierto?, me doy cuenta que hay cosas que tienen que morir en mí y terminarse, entonces yo también puedo entender mejor a los perdidos. Porque veo, claro, por eso esta persona es así. Por eso esta persona es violenta, es malhumorada. Hay algo en su corazón que no está bien. Por algo esta persona es triste. Hay algo en su corazón que no está bien. Hay algo que lo ha llevado a estar perdido. O por algo esta persona es materialista. Está buscando llenar su vida con cosas. Y no llega nunca al punto, ¿no? Yo me di cuenta de algo en mi vida. Entonces puedo hablarle a esa persona, mira, ¿sabes? Tal vez lo que tú estás buscando no es esto. A lo mejor es esto otro. Hay un vacío que está en ti que necesita ser llenado. Y uno puede hablarle entonces de el que llena el vacío, el gran vacío de nuestra alma, ¿no? Jesucristo mismo. El Señor sabe nuestra condición. A veces es tremendo darse cuenta, pero en Apocalipsis 3, verso 17, dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.
y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición humana. Dios sabe eso y nos muestra esa verdad. Miserable, bienaventurados los que mendigan, ¿no? Bienaventurados. Digno de lástima, gracias Señor porque tengo tu misericordia, y pobre y ciego y desnudo. A esa persona Dios la recibe y la viste, le da vestiduras nuevas y le da la vista, ¿no? Y le da toda la riqueza del reino. Entonces, el llanto, este llanto, tiene un efecto profundo en nosotros, pero también en nuestra relación con el prójimo. Porque nuestro quebrantamiento debiera llevarnos a entender la condición de los que están perdidos. ¿Amén? Sí, Señor. Hay un pasaje en la Escritura que está en Lucas 7. Hablamos hace unas semanas de esto, ¿no? Esta mujer que de repente entra en la habitación donde estaba el Señor cenando, ¿no? Con la casa de un fariseo, todo muy compuesto. Me imagino que estaba todo bien arreglado, eran personas así como de cierto estatus, entre comillas, y de pronto entra esta mujer que dice que en el verso 38, Lucas 7, poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, porque ustedes saben que en ese tiempo no se comía sentado, sino que recostado. Entonces por eso ella pudo ponerse a los pies, no es que se haya puesto debajo de la mesa. Poniéndote detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y besaba los pies y los ungía con el perfume. Tenía una libra de perfume, algo muy caro, y derramó ese perfume y lo ungió. Ese llanto creo que es el llanto del que nos habla la Escritura. Es un llanto que viene de la convicción, ¿no es cierto?, de que Dios quiere cambiar mi vida. Y esta mujer vio todo su pecado, vio todas sus fallas. Era una mujer que había tenido muchos hombres. Era rechazada por la sociedad, rechazada por la religión. Y encuentra entonces a Jesús y recibe su perdón y llora. Llora. Pero no es un llanto, ella no se encerró a llorar. Podría haber estado a lo mejor una semana llorando en su pieza y dándole gracias al Señor. Y aquí uno se da cuenta que es un llanto que viene de Dios, porque viene de un mover del Espíritu, ¿no? Un mover del Espíritu. Dios está en control. Dios está en control. Y lleva a esta mujer en llanto a acercarse, a traspasar esa puerta, a entrar a ese lugar donde Él está, a que le dé lo mismo a toda la gente que está ahí. No le importa nada. Va y se pone a los pies del Señor y empieza a ungirlo y a lavar sus pies con sus lágrimas. Es una cosa sorprendente. No tiene sentido. Pero es un acto espiritual. Es algo que Dios está guiando a hacer. Dios está en control. El Espíritu está moviendo a esa mujer. Es un llanto activo. El Señor la sacó de sí misma y la puso a hacer algo.
y algo agradable a Él. Tremendo. ¿Y cómo, entonces, cuál es el consuelo para esta mujer? Bueno, justamente la clave está en la palabra, el consolamiento, el consuelo. Paracleió, que es la misma raíz de Paracletos, el consolador. El nombre que Jesús le da al Espíritu Santo, el consolador. El que viene, ¿no es cierto? Y te trae el consuelo de Dios y te mueve a salir de esa condición. El Paracletos. La consolación que vamos a recibir, la consolación que recibe el que llora de esta forma, viene de Dios mismo porque el Espíritu Santo está junto a él y lo toma y lo mueve. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu Santo en la cercanía de Dios es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, claro, podemos pensar que esta mujer, todo lo que hizo ahí era parte de la consolación de Dios. Porque lo que hizo ella produjo bienestar en Jesucristo. Él dice, está bien, me ha preparado para mi sepultura con esto, ¿no? Me preparó para la sepultura. Nadie más hizo eso. Nadie más entendió lo que viene, a cabalidad lo que venía. Nadie más preparó a Jesús para lo que venía. Estaban todos pensando en qué iba a pasar con ellos cuando Él no estuviera. ¿Quién se preocupó de su sufrimiento, de su dolor, de su llanto? Esta mujer fue la única. Qué importante, ¿no? Qué importante. Y el Señor se gozó. Tuvo gozo. Creo que es parte de ese gozo puesto delante de Él con el cual pasó la cruz, ¿no? Esto que ella hizo trajo un consuelo a Jesús en ese momento. Qué importante. Qué importante. Y por eso Él dice, mira, lo que ella ha hecho va a ser conocido a través de todas las generaciones. Después va a ser nombrado a través de la historia de la cristiandad hasta el día de hoy. Un hecho que es conocido por nosotros como parte entonces de ese consuelo de Dios. Gracias, Señor. Entonces, si Dios está haciendo algo en tu vida, si hay un quebrantamiento, si hay un dolor, si hay un llanto de esta naturaleza, ¿no? No el llanto por cualquier cosa, ¿no? Pero este llanto, preparémonos para recibir la consolación, el consuelo de Dios. El Espíritu Santo va a actuar trayendo cosas nuevas. Si Dios cierra un proceso, si Dios lo termina, es porque Él quiere empezar otro. Si Dios está trayendo llanto, gracias, Señor, bienaventurado. Bienaventurado porque viene algo mejor, viene algo después, viene un cambio para mi vida. Y yo quiero ese cambio, Señor. Quiero ese cambio. Amén. Pongámonos de pie.
Oh Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta guía en medio de la tormenta. Gracias porque tú le das sentido a mi vida, Señor. Padre, hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas. Muchas cosas que deben morir en nosotros para que haya vida. Y tenemos que vivirlas, Señor. Tenemos que pasar. Tenemos que experimentar estos procesos de quiebre, de angustia, de dolor santo. Porque tú estás haciendo, Señor. Y la obra que tú empezaste, tú la vas a terminar, Señor. Dice la palabra que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Tú eres el que inicia el proceso y el que lo terminará, Señor. Sí, Señor. Te doy gracias porque tú has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos y se las revelaste a los niños, Señor. Padre, gracias porque podemos mirar adelante con una nueva esperanza, Señor. Una nueva esperanza.